Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En la siempre vigilada esfera del entretenimiento turco, donde los focos examinan no solo los estrenos y alfombras rojas sino también las pulsiones más íntimas de sus protagonistas, la figura de Ebru Şahin ha pasado de ser símbolo de éxito artístico a epicentro de un debate que excede con creces la mera curiosidad pública. Lo que hoy ocupa portadas y debates en redes es, en esencia, la colisión entre afectos personales y expectativas familiares, una tensión que coloca en un mismo escenario a su esposo Cedi Osman y a un tercer nombre emergente, Akın. La carrera de Ebru, construida a base de papeles intensos y de una capacidad interpretativa que le ha ganado el respeto de críticos y audiencias, es el telón de fondo de una vida privada que, hasta hace poco, proyectaba la imagen de una unión ejemplar con Cedi, atleta de proyección internacional cuya disciplina y prestigio hicieron de su matrimonio una historia celebrada por muchos como el triunfo del afecto por encima de cualquier barrera social. No obstante, cuando los afectos entran en contacto con los mandatos culturales, aquellos códigos familiares que a menudo se transmiten con la fuerza de generaciones, la armonía mostrada al público puede resquebrajarse de formas que solo la paciencia y la prudencia logran disimular. Fuentes próximas a la familia de Ebru han filtrado una inquietante preferencia. Según quienes conocen la intimidad de ese círculo, los progenitores de la actriz mantienen una inclinación clara hacia Akın, un candidato que, por su origen, su formación y su adhesión a costumbres más convencionales, encajaría mejor en la idea de estabilidad que la familia procura proteger. Lejos de ser un capricho, esta inclinación parece nacer de una lectura profunda de lo que consideran armonía cultural, una conjunción de valores, prácticas y expectativas que, a juicio de esos allegados, prometen un proyecto de vida más alineado con la tradición que la familia estima como pilar. Es precisamente esa lectura, la del deber versus la del deseo, la que ha encendido la mecha de un debate que ya no cabe en los muros domésticos y se despliega en foros, hilos y vídeos con una intensidad creciente. Las reacciones en redes han sido inmediatas y polarizadas. Por un lado, voces que defienden la soberanía de la pareja y recuerdan que Ebru y Cedi, como adultos con carreras y responsabilidades propias, merecen que su intimidad sea respetada. Por otro, defensores de la familia que sostienen que los padres rara vez actúan sin una razón fundada en la experiencia, y que su preferencia por Akın tendría más que ver con prudencia que con intervencionismo. Entre los comentarios circulan juicios, nostalgias y teorías que alimentan la mitología moderna de las celebridades. ¿Es el amor un asunto exclusivamente privado o una decisión social que, en ciertos contextos, reclama validación colectiva? En el centro de la controversia, el perfil de Akın permanece deliberadamente opaco. No es un personaje que haya buscado los flashes, y sin embargo su nombre, al ser pronunciado por la familia, empieza a adquirir la categoría de símbolo, de un tipo de pareja que representa continuidad cultural, lo que a su vez aumenta la presión sobre todos los actores de esta trama. ¿Qué significa para Ebru contemplar, aunque sea como posibilidad, la figura de un compañero que sus padres ven con buenos ojos? ¿Puede la expectativa familiar operar como una fuerza capaz de reconfigurar afectos que ya han sido legitimados por un vínculo matrimonial? Cedi, por su parte, ha preferido el silencio público, una estrategia comunicativa que en el universo mediático se interpreta de múltiples maneras. Para algunos, su discreción es signo de madurez y de una voluntad de proteger a su pareja de la exposición. Para otros, evidencia una fragilidad soterrada, la de un hombre que quizá no sabe cómo confrontar una autoridad parental que trasciende lo privado. Mientras él entrena y cumple con compromisos profesionales, la escena emocional que se desarrolla lejos de las cámaras parece llenarse de interrogantes que, tarde o temprano,
exigirán una respuesta. La historia pone sobre la mesa una cuestión más amplia y urgente. El choque generacional en sociedades donde la tradición aún conserva herramientas poderosas para intervenir en la vida adulta de sus miembros, y la manera en que esa intervención se articula cuando el sujeto en cuestión es una figura pública cuya vida privada se transforma en relato colectivo. En este caso, Ebru encarna la complejidad de una mujer que, simultáneamente, es artista, esposa y hija, roles que en ocasiones confligen y crean dilemas que ningún manual del éxito profesional contempla. ¿Qué prioridad tiene la autonomía personal frente al peso de una genealogía que aspira a perpetuarse a través de matrimonios afines? No es difícil imaginar varios escenarios posibles: que Ebru reafirme su compromiso con Cedi y desactive los rumores mediante gestos públicos que recalquen la fortaleza del vínculo; que, por el contrario, las presiones familiares terminen erosionando la convivencia hasta hacerla insostenible; o que, en un giro menos dramático pero igualmente significativo, se abra una negociación íntima en la que se reconfiguren las expectativas de todos los implicados. Cada alternativa implica costos, de imagen, de afecto, de salud emocional, y el público, ávido de resoluciones, vigila cada movimiento como si de un episodio televisivo se tratase. Desde MR Magazine queremos convertir esta preocupación en diálogo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que los padres tienen el derecho moral de favorecer a una persona distinta cuando su hija ya está casada? ¿O pensáis que la elección afectiva de un adulto debe ser inviolable, al menos en lo que respecta a su vida conyugal? Además, contadnos, ¿qué otras figuras del panorama turco queréis que investiguemos en próximos reportajes? ¿Deseáis profundizar en la historia de Ebru y Cedi o preferís que sigamos a Akn para desvelar su biografía? No olvidéis que vuestra participación alimenta este canal. Suscribíos a MR Magazine, pulsad el botón de unirse si queréis apoyarnos de forma continua, y dad like y dejad un comentario explicando vuestra postura. Cada interacción nos ayuda a seguir trayendo contenidos exclusivos y a mantener viva la conversación. Si os ha interesado este reportaje, compartidlo con amigos. Y si queréis más análisis de este tipo, activad la campanita para que no os perdáis ninguna actualización. En definitiva, lo que parece un triángulo de nombres es, en realidad, un espejo de tensiones colectivas. La modernidad confrontando a la tradición, el derecho individual frente a la expectativa familiar, y la vida privada de una estrella sometida a la escrutación pública. Sea cual sea el desenlace, lo que ya ha quedado patente es que este episodio, más allá de quien gane o pierda afecto, invita a repensar cómo en nuestra sociedad se negocian las decisiones del corazón cuando éstas se vuelven asunto de interés general. Nosotros estaremos atentos y os iremos informando con la misma profundidad y cuidado con que hoy os presentamos este análisis. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.